vida. Y queremos, Señor, cada día conocer más de ti, Padre, porque queremos entender en quién creemos. Y no solamente, Señor, por los dichos de nadie, sino porque eres tú a nuestro corazón. Te pido que tu Espíritu Santo nos revele hoy la palabra y que la semilla que se siembre, Padre, fructifique en la vida de cada uno de nosotros, en el conocimiento de los misterios y del reino de Dios, y en el conocimiento de tu Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el santo nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a estudiar, vamos a compartir algo sobre Jesús, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Ustedes se habrán dado cuenta en la lectura de los evangelios que se menciona a Jesús como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Pero se han preguntado por qué y qué relación tiene esa identificación en cada versículo, o porque nomás se le ocurre y ponerle, aquí es Hijo del Hombre y aquí es Hijo de Dios. Sabemos que en la Biblia todo lleva un propósito, todo lleva un plan, ¿verdad? Y vamos a estudiar qué es lo que Jesús hizo como Hijo del Hombre y qué es lo que Jesús hizo como el Hijo de Dios y por qué los dos nombres, ¿verdad? Es algo muy interesante porque la Biblia nos dice que Jesús es la palabra de Dios encarnada, ¿verdad? Es la gracia de Dios hecha hombre, ¿verdad? Y que nació, ¿verdad?, como un ser humano. No apareció así de repente, sino que su nacimiento estuvo regido por las leyes de la biología, ¿verdad?, de la naturaleza. Estuvo 9 meses en el vientre de su madre, ¿verdad? Nació como cualquier otro, vivió, creció, todo como un hombre, pero su interior, ¿verdad?, guardaba la divinidad que Dios puso en él. Entonces, Cristo es el Hijo del Hombre, ¿sí?, pero es el Hijo de Dios. Si ustedes ven en las genealogías de Jesucristo, lo relacionan por un lado con la genealogía de José y por otro lado, aunque no muy abiertamente, con la genealogía de María. Y en la genealogía de José se van hasta atrás y llegan hasta Adán. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí. Y luego de Adán dice, y Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Entonces fíjense cómo desde el origen de la vida, ¿verdad?, Adán ya tenía también las dos identidades, ¿sí? Era un hombre, ¿sí?, pero había sido hecho hijo de Dios, aunque Adán no nació de mujer, sino nació de la voluntad de Dios para que fuera el primer ser humano, ¿verdad?, del cual se iba a desprender toda la descendencia de Jesucristo. Por eso, cuando Jesús nace de José, se habla que desciende de Adán y es hijo del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre lo reconoce como su hijo, ¿sí? Pero también Dios lo reconoce como su hijo. Entonces, ahí por eso viene Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios. Pero vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Vamos a Juan capítulo 3, verso 13. Vamos a ver ahorita algunas actividades que Jesucristo hizo como Hijo del Hombre. Y vamos a entenderlo. Juan 3, 13. Dice la palabra del Señor: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjense cómo aquí nos dice ya, ¿verdad?,
que Jesucristo en el cielo tiene forma corpórea, ¿sí? Hemos leído y hemos estudiado que Dios el Padre es espíritu. Él no tiene forma corpórea, ¿verdad? Se le dice el Padre porque Él es el origen de todas las cosas, pero no es un hombre, no es corpóreo. Por eso dice la Biblia, Dios es espíritu, pero Jesús es hijo del hombre, es hijo de Dios. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre está, ¿dónde? En el cielo. En el cielo, ¿sí? Corpóreamente. Ok, en Hechos 7:56, si me acompañan, Hechos capítulo 7, verso 56, dice Pablo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, ¿sí? Si Jesús hubiera estado en espíritu, ¿lo hubieran visto? No. ¿Sí? Entonces fíjense cómo dice aquí, ¿verdad? Pablo, primero lo dijo Juan, ahora lo dice Pablo, ¿verdad? Dice que vieron a Jesucristo en forma corpórea como Hijo del Hombre, ¿sí? Está a la derecha del Padre, ¿sí? Entonces fíjense cómo el cuerpo glorificado de Cristo, antes de venir y después de la resurrección, ya estaba en el cielo, ¿sí? En forma corporal, no en espíritu, ¿sí? Los espíritus no se ven, ¿sí? Los cuerpos sí se ven. Entonces, como Hijo del Hombre, está en el cielo. Es interesante, ¿sí o no? Amén. En Mateo 24, vamos al libro de Mateo 24, versículo 44, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Dónde leímos hace rato que está el Hijo del Hombre? En el cielo. En el cielo. Entonces, cuando venga, ¿cómo va a venir? En forma corporal. Por eso dice el Hijo del Hombre, ¿sí? No va a venir espiritualmente ni en forma de rayo, de relámpago. No, va a bajar con su cuerpo glorificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está Él así en el cielo, ¿verdad? Por eso no dice, y va a bajar el Hijo de Dios, no, se baja el Hijo del Hombre, ¿sí? O sea, en su cuerpo va a bajar, y por eso todo el mundo, los que estén en ese tiempo, lo verán. Amén. En Mateo 26, versículo 2, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué es lo que se sacrifica? Su cuerpo, no su espíritu, su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él representaba, ¿verdad?, al Cordero Santo, el Cordero del Holocausto, el Cordero que debía de ser sacrificado para que su sangre purificara a todo el que creyera en Él y fueran lavados sus pecados. Entonces, si Dios hubiera sido espíritu o tuviera un cuerpo indestructible, ¿hubiera sido crucificado? No. Entonces, fíjense cómo Jesús es crucificado como Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios, ¿sí? Como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque nos dan a conocer que en su carne, en su cuerpo, sufrió, ¿verdad?, el martirio y la crucifixión y la muerte. Por eso es el Hijo del Hombre en ese versículo. Vamos a Juan capítulo 13, verso 31.
Juan capítulo 13, verso 31. Dice la palabra del Señor, cuando salió Jesús de la última cena, dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Sí? Fíjense cómo Jesucristo, cuando sufre el martirio de la cruz y muere y resucita, su cuerpo es glorificado. Sin la crucifixión, Jesucristo no podía haber estado junto al trono de Dios. ¿Por qué? Porque en su cuerpo llevó todo el pecado de la humanidad. ¿Sí? Entonces, cuando Él derrama su vida y su sangre en el sacrificio de la cruz y muere, ¿sí?, muere el cuerpo de pecado y es glorificado. Es por eso, ¿verdad?, que la Biblia dice que ni la carne ni la sangre podrá entrar al reino de los cielos, pero el cuerpo de Jesús ya fue glorificado. Entonces era necesario que tuviera Él un cuerpo de naturaleza humana, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tuviera efecto el martirio, el dolor, la muerte, la resurrección en Él. Y ahí vemos lo hermoso de por qué Jesús debemos reconocerlo como el Hijo del Hombre que padeció en su cuerpo natural todos los dolores inimaginables. Todo lo que Él pasó, lo pasó como un ser humano. ¿Sí? Y no crean que no dolía. Claro que dolía, imagínense, ¿verdad? Pero ese dolor tan grande que sufrió Él en su cuerpo, lo hizo por amor a nosotros. ¿Sí? Es el único, ¿verdad?, que ha dado su cuerpo para perdón de nuestros pecados, soportando los dolores más terribles, los dolores más insoportables, ¿verdad? Entonces, vemos también que la personalidad y el carácter como hombre de Jesús era inquebrantable, ¿sí o no? A nosotros nos duele un callo y ya no vamos a la congregación. Nos duele el estómago y ya nos queremos parar. ¿Tampoco no? Imagínense Jesús, todo lo que padeció, y Él sabía que iba a la cruz. No decía: ay, ojalá ya se acabe esto y ya que me curen las Marías, ¿verdad? Y ya, no. Él sabía, ¿sí?, que tenía que pasar por esos dolores. ¿Por qué? Porque era el Hijo del Hombre. Así lo hizo Dios, así lo hizo el Padre, ¿sí? Y Él dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Él sabía que en su cuerpo iba a sufrir todo lo inimaginable, pero dijo: que se haga tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Entonces vemos que como el Hijo del Hombre, Él razonó, ¿sí o no? Sí. Él tomó decisión, Él valoró lo que iba a pasar y lo aceptó. Si hubiera sido espiritual, hubiera dicho: no, pues no me va a doler nada, ¿no? O sea, que me hagan lo que me hagan, no me va a doler nada. ¿Por qué? Soy un ser espiritual. Dice: no, era el Hijo del Hombre con las características de hombre. Vamos a Lucas capítulo 9, verso 56. Amén. Lucas 9, 56. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Sí? Y se fue a otra aldea. Fíjense aquí qué interesante. Dice: el Hijo del Hombre no ha venido. O sea, vino. ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. ¿Sí? Y vino a salvarnos como una persona divina o como hombre. Como hombre. ¿Sí? Por eso en Juan 3, 16 al 21 dice: yo no vine a condenar al mundo. Dice: el mundo ya estaba condenado.
Entonces Jesús fue enviado en carne para hablar del reino de Dios y demostrarlo con poder de hombre, ¿sí? No divino, sino poder de hombre en su carne, ¿verdad? Respaldado por el poder divino, ¿sí? Predicar el evangelio, sanar enfermos, resucitar muertos, pero todo lo hizo en su cuerpo, ¿sí o no? Nada lo hizo él separado así de su espíritu de su cuerpo, ¿no? Todo lo hizo en su cuerpo. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo viera y lo oyera, ¿sí? Entonces fíjense cómo dice que él no vino para que se perdieran las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces Jesucristo sabía que había venido con una misión, ¿sí? ¿Cuál era? Salvar las almas de los que creyesen en él. ¿Por qué los fariseos, por qué los religiosos no creían lo que Jesús hablaba? Porque ellos veían al hombre, no veían al Hijo de Dios. Y cuando él dijo, yo soy el Hijo de Dios, fue cuando le dijeron, blasfemo, hereje, ¿verdad? Y por eso lo condenaron. Entonces, para ellos era imposible que un hombre hiciera las señales y milagros que él estaba haciendo y que además él dijera, yo soy el Hijo de Dios. Porque la visión del religioso, ¿sí?, está basado en su propia experiencia, en sus sentidos, ¿sí?, pero no en lo espiritual. Decía Jesucristo, ¿por cuál de mis obras me condenan? Él anduvo sanando, ¿sí o no? Anduvo enseñando cosas del reino de Dios, anduvo predicando del perdón de pecados, anduvo resucitando muertos. ¿Cuál fue la cosa mala que hizo Jesús como hombre? Ninguna, ¿verdad? Y todas esas fueron conocidas, ¿por qué? Porque lo vieron, ¿verdad? Entonces Jesús hacía los milagros como Hijo del Hombre, con el poder de Dios. Amén. En Lucas 12, verso 8. Lucas 12, verso 8. Dice, os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de quién? De los ángeles. ¿Dónde iba a hablar el Hijo del Hombre con los ángeles? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? En el cielo. En el cielo. ¿Por qué? Porque Él está en el trono de Dios, ¿sí? Si ustedes se fijan a lo largo de la Biblia, Jesús nunca habló con los ángeles. Nunca habló con los ángeles, ¿verdad? Entonces, ¿dónde iba a confesar Él el nombre de cada uno de nosotros que creemos en Él? En el cielo, ¿sí o no? Entonces, pero fíjense cómo dice la Escritura. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, o sea, el que creyera que Jesús es el Hijo de Dios y que vino para salvarnos, dice, entonces el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Hay quienes no creen que Jesucristo fue hombre. Hay quienes no creen que Jesucristo fue Hijo de Dios, ¿sí? Hay quienes dicen que Jesucristo fue un filósofo, fue un profeta, fue un revolucionario y que pues, lo que había hecho fue ¿cómo le llaman? Alucinaciones y ilusiones y un montón de tonterías, ¿verdad? Hay quienes le quieren quitar gloria y honra a Jesucristo y lo niegan o se burlan, ¿verdad? O creen en otras cosas y no creen en Él. Entonces aquí dice, bueno, yo como Hijo del Hombre que estuve en la tierra, los voy a confesar en el cielo ante los ángeles, ¿sí? Te puedo decir, estos, ¿verdad?,
son hijos de Dios como yo y herederos y coherederos del reino de Dios como yo. Entonces, el trato que el creyente va a tener por parte de los ángeles es el mismo trato que se le da a Jesucristo, porque somos coherederos de todo lo que Jesucristo tiene. Por eso somos, ¿verdad?, hijos de Dios. Amén. Amén. Y eso lo confesará Jesucristo, confesará nuestro nombre a los propios ángeles, Él allá en el cielo. Amén. Amén. Vamos a Mateo 17, verso 9. Después de la crucifixión, dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Sí? ¿Un ser espiritual iba a tener una muerte y resurrección? No. Por eso es que la gente no entendía lo que él decía. Cuando él hablaba de la destrucción del templo, hablaba de su cuerpo. Cuando él hablaba de que el velo del templo se rasgó, no hablaba de la cortina del templo, hablaba de su propio cuerpo. Y muchas malas interpretaciones dicen: es que la cortina del templo se rasgó. No, lean el libro de Hebreos. Dice: donde el velo del templo fue su propio cuerpo. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces, para que nosotros pudiésemos pasar al lugar santísimo, donde está el Padre y el Espíritu Santo, ¿por dónde teníamos que pasar? Por el cuerpo de Jesús. Tenía que haber sido partido, rasgado el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para que llegáramos a la presencia del Padre. Por eso dice el versículo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Sí? Pero, ¿cómo se rasgó y cómo se restauró el cuerpo del Hijo del Hombre? En la resurrección. En la resurrección, el cuerpo natural del hombre vuelve a vivir, pero ahora bajo un cuerpo glorificado. Por eso, cuando una de las mujeres va al sepulcro, ¿verdad?, y lo quiere tocar y le dice: no me toques, porque todavía no ha sido glorificado. Tenía que ser purificado por el Padre para entonces sí demostrar su resurrección. Porque después de eso, ¿qué pasa? Jesús se aparece, ¿verdad?, a unos hombres en el camino de Maús y lo invitan a quedarse con ellos, ¿verdad?, y comen y beben. ¿Sí? Entonces, su cuerpo vuelve a ser humano, pero ahora glorificado. Y cuando se aparece con los discípulos, ¿verdad?, la primera vez lo mismo, ¿verdad?, pide de comer y pide una bebida, ¿verdad? Dice: no soy espíritu, soy un cuerpo normal. Y cuando llega Tomás, ¿verdad?, le dice: mete tus dedos en mis heridas, ¿verdad? ¿Y qué hace Tomás? Toca el cuerpo, ¿verdad?, que no era espiritual, sino era un cuerpo resucitado, pero ahora glorificado, ¿verdad? Cuando Jesucristo asciende al cielo, ¿sí?, que están los discípulos alrededor de él, ¿cómo asciende? Como el Hijo del Hombre. Porque asciende como hombre, con el cuerpo humano. No dice que desaparece, ¿no? No. Dice que bajan los ángeles, ¿verdad?, y lo ayudan, lo escoltan, ¿verdad?, y se va en cuerpo de hombre al cielo. ¿Y cómo está ahorita Jesús en el cielo? En cuerpo de hombre, glorificado, obviamente. Amén. Ahora vamos a ver cómo Jesús demuestra que es el Hijo de Dios. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1. 1 y 2.
Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué dice? Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el principio, el inicio, el origen del Evangelio? El Hijo de Dios. No hay otro Evangelio, ¿sí? No hay otro Hijo de Dios. ¿Y cuál es el mensaje central del Evangelio? Que todo aquel que cree en Jesucristo tiene salvación del alma. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el Evangelio no fue para el Hijo del Hombre, sino para el Hijo de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, el propósito central de Dios fue mandar a su Hijo, pero para que se cumpliera tuvo que haber sido Hijo del Hombre. ¿Sí? Ok. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Se acuerdan que leímos hace rato que todo el que confesara que Jesús es el Hijo del Hombre, ¿sí?, Jesús lo iba a confesar delante de los ángeles, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo Juan, pero también debemos entender, conocer y creer que Jesús es el Hijo de Dios, no quedarnos en que es nada más el Hijo del Hombre. Dice, ¿por qué? Porque el principio de creer que Jesucristo proviene de la fe, ¿sí o no? ¿Y la fe de dónde procede? De Dios, es un don de Dios, ¿verdad? ¿Cualquier gente puede tener fe? No, porque es un don de Dios, ¿sí? La mayoría de la gente tiene esperanza, que es diferente. La fe es un don de Dios para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice ahí también en 1 de Pedro 9 que el propósito de nuestra fe es que la salvación de nuestra alma, ¿sí? Entonces, nuestra fe no es para que nos saquemos la lotería. Nuestra fe no es para que encontremos una pareja, o que nos aliviemos, o que nos llegue dinero. No. Nuestra fe es espiritual, no es para cosas materiales. Nuestra fe es para creer que Jesucristo vino del cielo en forma de hombre, siendo el Hijo de Dios, para salvación de nuestra alma. ¿Amén? Ok. Romanos capítulo 1, verso 4. Romanos capítulo 1, verso 4. Habla de Jesucristo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? ¿Quién confirma la deidad de Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo lo confirma? Con la resurrección. Ahora, vamos a hacer un comparativo. Cuando Lázaro es resucitado, ¿sí?, cuando Lázaro sale del sepulcro y Jesucristo está ahí enfrente de todos ellos, ¿Lázaro resucita con un cuerpo glorificado? No. No. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hasta lo mataron finalmente, ¿no? A Lázaro lo mataron los fariseos. ¿Para qué? Para que ya no fuera testimonio del poder de Jesús en la resurrección. ¿Sí? Jesucristo, cuando resucita, ¿verdad?, el Padre lo glorifica. ¿Sí notan las dos diferencias? ¿Verdad? Igual que el Hijo de
la viuda de Naín, cuando lo resucita Jesús, no resucita glorificado, simplemente se levanta el cuerpo en vida, ¿verdad? Igual la hija de aquel judío, ¿verdad? Que la niña está muerta, ¿verdad? Y llega Pablo y la resucita, pues tampoco la resucita en cuerpo glorificado. Solamente Jesús resucita en un cuerpo glorificado como el Hijo de Dios. Y vemos cómo dice que esto fue confirmado con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? ¿A partir de cuándo? De la resurrección, ¿sí?, de Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Ok, vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, verso 37. Felipe le dice al grupo, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte, ¿verdad? Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense que interesante también aquí. A partir de la creación o de la formación de la iglesia primitiva de Jesucristo, se declara que Jesús es el Hijo de Dios. Ya no es el Hijo del hombre, ya es el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Hijo del hombre terminó, ¿verdad?, cuando ascendió al cielo. Ya ascendió al cielo, ¿verdad? En la teofanía, cuando se aparece Jesucristo a Pablo, se aparece en cuerpo glorificado, pero ya como Hijo de Dios. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, cuando le predican al etíope, él inmediatamente recibe la revelación del Espíritu Santo, porque acabamos de leer que el que lo confirma es el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Recibe la revelación el etíope y dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Fíjense cómo, para que nosotros podamos entender quién era Jesucristo, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Podemos decir que lo conocemos, pero no lo entendemos. Vamos a andar repitiendo cosas que no tenemos un fundamento en nuestra fe. ¿Sí? Entonces, vemos que la labor espiritual de Jesucristo es como Hijo de Dios. La labor terrenal fue como Hijo del hombre. ¿Sí? ¿Ven? Ok. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 5, primera de Juan 5:5, dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí lo que la palabra de Dios nos dice es que si tú tienes a Jesucristo en tu corazón y lo tienes como el Hijo de Dios, Él te va a ayudar a luchar contra las tentaciones, contra el pecado. Él va a sanar tu corazón, Él va a perdonar tus iniquidades, Él va a cambiar tu vida, Él te va a dar una nueva perspectiva de tu vida, una visión de futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque únicamente con la presencia de Dios en tu vida puedes cambiar. Sí. Por voluntad propia no podemos hacer nada, ¿sí? Por ayuda externa, pues tampoco. Solamente Dios es el que nos cambia por dentro, ¿sí? Por eso, el que es cristiano, al momento de recibir verdaderamente a Cristo en su corazón, es bautizado en el Espíritu Santo. Pero la fe en Jesús es la que activa
¿sí?, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque hay gente que se dice cristiana, pero vive como Cristina. Es cristiana en la iglesia, pero en la calle vive como se le pega la gana. Entonces, recibió a Cristo, sí, pero de palabra, no de hecho, ¿sí? El que anhela las cosas todavía del mundo, ¿sí?, aunque asista a la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque diezme y ofrende, su alma y su corazón están en el mundo, porque anhela las cosas que el mundo da. Y dice la palabra de Dios que el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque las dos cosas no pueden estar juntas, ¿verdad? Entonces por eso aquí dice, ¿quién es el que vence al mundo? Y dice, el que cree, o sea, nosotros que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos, ¿verdad?, lo que dice en Efesios 6:10 y en adelante, la armadura de Dios, ¿sí?, que no es un traje, porque luego hemos visto prédicas, ¿verdad?, que dicen, me pongo la armadura de Dios, me pongo el yelmo, me pongo. Vean, eso no es una vestidura, es una manera de vivir, ¿sí? Entonces hay quien se quiere disfrazar de romano, ¿no?, y que me pongo la armadura y me pongo el casco y agarro la espada y agarro el escudo y ahí andan haciendo el monje loco, ¿no? No, son payasadas. La armadura de Dios es una manera de vivir, ¿sí?, y esa no se quita ni se pone, o la tienes o no la tienes, ¿sí? No es de que me la quito un ratito y me la vuelvo a poner al ratito, no, o eres o no eres. Por eso dice, ¿quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y lo tiene dentro de su propia vida. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 11. Evangelio de San Marcos capítulo 3, verso 11. Marcos 3, 11. Dice que cuando Jesús se encontró a unos endemoniados, dice, y los espíritus inmundos, al verle, ¿sí?, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y aquí fíjense, hay algo que debemos recapacitar mucho. Los espíritus lo vieron en carne, ¿sí o no? Sí. Y vieron a los discípulos y a los apóstoles que andaban con él, ¿sí o no? Sí. Pero ¿a quién fue el único que reconocieron como Hijo de Dios? A Jesús. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos, los demonios, tienen visión espiritual, ¿sí? Ellos ven más allá de lo que nosotros vemos, ¿sí? Jesús iba con toda la bola, ¿no? Pero a él fue el que se dirigieron. Dice, en cuanto lo vieron, lo identificaron, dice, este es el Hijo de Dios, no todos los cuates que lo acompañan, ¿sí? Entonces fíjense cómo cuando uno tiene al Espíritu Santo, tienes al Hijo de Dios en tu vida, los demonios te reconocen. Así es. ¿Sí? Te reconocen. Y se empiezan a sentir incómodos porque dicen, híjole, que hay un Hijo de Dios. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez a alguno le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que de repente choco con alguna situación así, donde dices, ay, mamacita, aquí hay algo medio feo, ¿verdad? Y gente que te ve se empieza a molestar, se empieza a poner de malas y se va. ¿Por qué? Porque trae espíritus inmundos y te reconocen, ay, aquí viene un Hijo de Dios, viene una hija de Dios, ¿verdad? Porque ellos ven espiritualmente. Entonces a Jesús lo vieron corporalmente, pero vieron más allá y lo reconocen, dicen, este es el Hijo de Dios. Ellos no, ¿verdad? Ellos no, ellos eran seguidores de Dios. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo.
Sí se acuerdan que hasta que Jesús les dijo, ¿verdad? Váyanse a Jerusalén y espérense a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Si ya lo hubieran tenido, los hubieran reconocido todos los demonios, ¿sí o no? Y sin embargo, nada más reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Y Jesús sí lo tuvo. Entonces lo reconocieron. Amén. Vamos a Marcos capítulo 5, verso 39. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Marcos 5:39. Dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Dice, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Pero ¿qué pasó cuando Jesucristo entra y les dice, la niña no está muerta, está dormida? ¿Qué hizo la gente? Se burló de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo veían? Como el hijo del carpintero, ¿sí o no? Diciendo, si conocemos, este es hijo de María y de José y todos sus hermanos, y es carpintero, está loco, o sea, la niña ya se murió. ¿Sí? ¿Por qué esa incredulidad? Porque no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Sí? No creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando ve que Él saca a todos, ¿verdad? Y se queda con unos cuantos y levanta a la niña, ¿verdad? Todavía muchos decían que no estaba mal. Y no crean que todos los que estaban ahí creyeron en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su visión era muy corta, lo veían como un hombre, lo veían como el hijo del carpintero, ¿verdad? No creían en Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Muchos le preguntaban, ¿verdad? Los fariseos y los sacerdotes, ¿en verdad tú eres el Cristo? ¿Verdad? ¿Y qué significa el Cristo? El ungido, ¿verdad? El bendecido de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión de Jesús, como el que sale en las películas, güerito, de ojos azules, bien guapo, con su rapita bien cortadita, su túnica blanca, así que hasta brilla, ¿no? Y que camina así como patito. Ese no es Jesucristo. Ese no es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo era aquel hombre moreno, de pelo corto, ¿verdad? De nariz aguileña, con la ropa sucia, porque pues andaban en el desierto y ahí no crean que había lavanderías, ¿verdad? Un hombre cansado, ¿verdad? Un hombre quemado por el sol, ¿sí? Pero que su corazón era santo. ¿Sí? Entonces, yo prefiero creer en el Jesús que no conozco físicamente, pero que amo en mi corazón. Ese es el Jesús que debemos amar. No es el Jesús de las películas, ni de los cuadros, ni el que te pinta, no. ¿Sí? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Es el Hijo de Dios que vino, ¿verdad? Y que su cuerpo fue machacado y fue destrozado y fue hecho un montón de cosas, pero que fue levantado, ¿verdad? Y fue llevado al cielo. Ahora, fíjense algo que también nos ayuda a entender a Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Cuando Jesús es aprendido, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios que los soldados le arrancaban la barba con todo y piel, ¿sí o no? ¿Cómo tendría la cara? ¿Bien bonito, bien guapo? No. Aparte le desfiguran toda la frente con las espinas. ¿Sí? Aparte tuvo que cargar, ¿verdad?, esos maderos teniendo todo el cuerpo destrozado. Entonces, ¿cómo sería Jesucristo hombre? Un cuerpo despedazado, totalmente despedazado. ¿Sí? El cuerpo glorificado de Jesucristo es cuando Dios restaura todo el daño que había sufrido el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Y el cuerpo de Jesús no estaba como el cuerpo de Lázaro. Lázaro se murió de enfermo, que se murió enterito, ¿sí o no? Sí. El de la viuda de Naín murió enterito. La niña murió enterita. Jesús murió destrozado. Por eso es que cuando se glorifica a Dios en él, ¿sí?, su cuerpo restaurado, ¿verdad?, vuelve al estado original, no del que estaba en la tierra, sino del que bajó del cielo. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros debemos entender. ¿Por qué tuvo que haber bajado como hijo de hombre y por qué tuvo que haber bajado como hijo de Dios? Bueno, porque tenía dos tipos de actividades a realizar: las actividades en lo humano y las actividades en lo espiritual. Entonces ahí nosotros entendemos la personalidad totalmente completa, ¿sí?, humana y espiritual de Jesús. Y ahora entendemos su propósito de por qué vino así, por qué Jesús vivió y padeció, ¿sí?, murió, resucitó y está actualmente sentado a la diestra del Padre. No hay otro, ni otra. Es solamente Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a terminar Marcos 15, verso 39. ¿Qué pasa en el momento de su resurrección, cuando Él entrega su alma al Creador, su espíritu al Creador, y muere? Dice: y el centurión, el romano, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Sí? Fíjense, cuando Jesucristo estaba siendo clavado ya para terminar su vida, ¿qué estaba haciendo la gente? Los sacerdotes, la gente, los soldados. Dice que se estaban burlando de él, ¿verdad? Y luego, como Jesucristo fue crucificado desnudo, ¿verdad?, y era la peor afrenta que un judío podía tener, ¿sí?, dice que la gente llegaba y lo maldecía y le decía un montón de cosas, ¿verdad? Los romanos, que ellos ni les interesaba que Jesucristo se dijera hijo de Dios, ellos decían: es bronca de los judíos, nosotros tenemos nuestros dioses. ¿Sí? Oyeron todo lo que la gente estaba haciendo, pero cuando oyen las últimas palabras de Jesucristo, ¿verdad?, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado?, ¿verdad? Y luego dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y luego dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se da cuenta que esas palabras no las podía haber dicho un hombre que está sufriendo y que está a punto de morir. Un hombre natural que hubiera podido gritar: pues bájenme, ayúdenme, háblenme a la Cruz Roja, no sé, ¿verdad? Y sin embargo, él que habla, ¿sí?, habla con Dios, con el Padre, ¿sí? Y el romano recibe la revelación que dice: ah, caray, usted no está hablando como hombre, verdaderamente es
el Hijo de Dios. Entonces, nosotros debemos entender en quién creemos. Verdaderamente en Jesús, el Hijo de Dios. El Jesús que todo lo sufrió en la carne para que espiritualmente nosotros fuésemos salvos. El Jesús que entra a tu corazón y se olvida de tus pecados. El Jesús que sana, ¿sí?, las heridas que traes en el alma y en el corazón. El Jesús que no le importa tu pasado, sino tu presente y tu futuro. El Jesús que por causa de nuestras maldades, nuestras rebeliones y nuestros pecados, soportó los más grandes dolores y aberraciones en su cuerpo, solo por amor a nosotros. El Jesús que entregó su vida sin esperar nada, sabiendo que todavía va a haber gente que lo niega, que se burla, que se avergüenza, y Él dio su vida por todos. El Jesús que está en el cielo, abogando por nuestras fallas y por nuestros pecados ante el Padre. ¿Sí? El Jesús que en el cuerpo es nuestro sumo sacerdote en el templo, en el cielo. ¿Sí? El Jesús que por medio de su muerte, por medio de destrozar su cuerpo, nos permite el acceso al lugar santísimo. ¿Sí? Gloria a Dios. El Jesús que le dice a los ángeles, tu nombre, ese es Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos conocerte cada día más para amarte. No es suficiente decir que creemos en ti, sino que te tengamos en nuestra vida dentro de nosotros. Que donde quiera que vayamos seamos reconocidos como hijos de Dios, Padre. No como cristianos, sino como hijos de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que como hombre padeciste tantas y tantas cosas para que se cumpliera el propósito del Padre, que era la salvación de nuestra alma, para estar con ellos por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesucristo, porque por ti, Padre, tenemos acceso al cielo, y de ti, Señor, de tu plenitud tomamos gracia sobre gracia, Padre. Porque antes, Señor, no éramos nadie, éramos como lodo en el camino, Padre, llenos de suciedad, de inmundicia, de maldad. Mas por tu sangre, Señor, todo eso ha sido lavado. Y hoy hemos sido aceptados y adoptados como hijos de Dios, como tú eres hijo de Dios. Gracias, Señor, porque nos das arrepentimiento de las maldades que hacemos, sabiendo, Padre, que tú, Señor, te sacrificaste una sola vez y para siempre, Padre, para que fuésemos nosotros, Señor, perdonados, justificados, santificados. Gracias, amado Jesús, porque quizás hoy aprendemos a amarte más, a buscar más tu presencia. Padre, qué hermoso es el pensar que cada día te podemos conocer más y más, porque por ti, Señor, todas las cosas son hechas. Bendito eres, Señor, bendito es tu nombre, bendito el Padre y bendito el Espíritu Santo, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces. Y oramos todo, Padre, con acción de gracias en el santo nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret. Amén. Amén.